Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Olga Barreto y el día de hoy estaré entonces orientándoles esta unidad de digestiones rumiantes. Primero que todo, vamos a hablar qué es lo que vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña presentación tanto de la tutora que nos está acompañando como de la temática a tratar. Vamos a hablar cuál es el propósito de la unidad y el aprendizaje, la temática como tal que vamos a desarrollar en esta unidad 2, que es la digestión en rumiantes. Por último, vamos a mirar cuáles son los conocimientos adquiridos en el transcurso de esta sesión. Vamos a hablar sobre las conclusiones generales y la bibliografía. Bueno, primero que todo, permítanme presentarme. Mi nombre es Olga Barreto, soy médica veterinaria zootecnista, magíster en zootecnia y estaré actualmente acompañándolos en esta unidad de digestión de rumiantes. En esta parte de digestión nos vamos a enfocar en cómo los alimentos son degradados por la microbiota ruminal. Nosotros ya en la primera unidad vimos la importancia de conocer la fisiología, la importancia de la fermentación ruminal. Por lo tanto, nos vamos a centrar en cómo se transforman los alimentos en esta unidad y vamos a determinar entonces cuáles son los principales procesos que sufre en la digestión del rumiante. En el caso entonces del propósito del aprendizaje de esta unidad, vamos a contextualizar principalmente sobre cuál es la importancia de mantener un ecosistema ruminal adecuado, utilizando al máximo la interacción y las bondades de los microorganismos para romper especialmente pared fibrosa. Recuerden que lo que hace que el rumiante sea especial es la capacidad que tiene precisamente de consumir una alta cantidad de forraje. ¿Qué da esa alta cantidad de forraje? La capacidad que ellos tienen de desdoblarlo. ¿Cómo lo desdoblan? Gracias a los microorganismos y microbiota que se encuentra presente en el rumen. Cuando nosotros hablamos entonces de la digestión como tal de rumiantes, nos vamos a enfocar en qué es la digestión. La digestión es la quiebra y degradación. Entonces nosotros queremos que todo se fragmente a unidades muy pequeñas que sean de una fácil absorción. En el caso del rumiante, gran parte de esta quiebra o digestión se hace por medio de la fermentación, por medio de la producción de enzimas exógenas que producen los microorganismos que se encuentran en el rumen, la microbiota que es la encargada de fermentar. Recuerden que nosotros ya habíamos hablado sobre, en la unidad 1 sobre la anatomía del rumiante. Sabemos que la principal característica del rumiante es precisamente que tiene la capacidad tiene 4 cavidades gástricas. Decimos que es un rumiante porque tiene la capacidad de remasticar el alimento, devolverlo y después entonces generar el proceso de fermentación. Este proceso de fermentación se da principalmente a nivel de rumen. El rumen es el principal órgano en el cual se da la fermentación y en donde se encuentra gran parte de la microbiota ruminal. Después tenemos el retículo que se encarga de la fermentación residual. Tenemos igualmente el omaso que se encarga de la absorción de agua y de minerales y tenemos el abomaso que tiene toda la funcionalidad fisiológica igual a la funcionalidad del estómago de un monogástrico, donde hay producción de jugo gástrico, pepsina y digestión de proteína. Haciendo un recorderis de esta parte de la fisiología general entonces del rumiante, nosotros tenemos que en el caso del rumiante, nosotros tenemos una fisiología que nos permite primero tener entonces como tal el alimento primero remasticado después de que el animal lo consume y es utilizado. Posterior a eso nosotros entonces tenemos las cavidades gástricas. Tenemos primero el rumen, después tenemos el omaso, el retículo, perdón, después el omaso y después el abomaso. Dentro de las características más importantes entonces del rumiante están esta capacidad que tiene de fermentar. Si nosotros queremos saber entonces, digamos que algunos pasos importantes a tener en cuenta para la digestión, vamos a tener entonces estos 5 pasos para entender la digestión ruminal. El primero es que la digestión ruminal, recuerden, es simplemente la degradación o quiebra de alimentos que se da principalmente por fermentación de microbiota ruminal. ¿Qué microbiota? Bacterias, protozoarios y hongos, que son los principales microorganismos que se encuentran en el rumen. Nosotros tenemos entonces primero que entender la fermentación, que es como tal la degradación. Tenemos la microbiota, que son los microorganismos que hacen esto.
Tenemos entonces también la producción de la degradación de cada uno de los metabolitos, donde tenemos que los carbohidratos se digieren a ácidos grasos volátiles, que son fuente de energía, las proteínas se digieren a proteína microbiana, que es la que utiliza el animal, y los lípidos sufren una biohidrogenación. ¿Qué quiere decir cada uno de estos 5 pasos? Entonces, cuando nosotros hablamos de la paso 1, que es la fermentación, decimos que son todas las actividades físicas y microbiológicas donde todo el alimento se transforma en sustancias que son utilizadas por el animal, ácidos grasos volátiles, proteínas, vitaminas y otras sustancias. Después tenemos la microbiota, que es la encargada de hacer este proceso, digerir nutrientes, degradar fibra, proteínas, producción de ácidos grasos volátiles y producción de metano. Tenemos además los carbohidratos, que los carbohidratos son fuente de ácidos grasos volátiles. ¿Qué quiere decir que sean fuentes de ácidos grasos volátiles? Que los carbohidratos se fermentan hacia acetato, propionato y butirato, son absorbidos y después se convierten en una fuente de energía. En un monogástrico los carbohidratos se convertirían en glucosa y la glucosa daría energía. Para nosotros, por el paso a nivel de la fermentación ruminal, lo que obtenemos son ácidos grasos volátiles, que son los que realmente va a utilizar el animal como una fuente energética. Tenemos que la proteína entonces igual se fermenta, las bacterias la utilizan y ellas sintetizan a la vez, ellos vuelven a resintetizar proteína microbiana. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas fermentan la proteína de la dieta, producen aminoácidos y a partir de aminoácidos, ustedes saben, se producen las proteínas. Al volver a formar esta proteína es de un alto valor biológico porque tiene todos los aminoácidos que el animal necesita. Entonces, como tal, el animal utiliza es la proteína microbiana en su proceso nutricional. Listo. Por último tenemos la biohidrogenación y es que los lípidos como tal no se fermentan sino son hidrolizados. Los lípidos que son poliinsaturados son biohidrogenados y se convierten en ácidos grasos saturados. Listo. En conclusión, tenemos que la digestión en rumiantes es la quiebra degradación, se da principalmente por la microbiota presente en el rumen y en todos los componentes de la dieta, los carbohidratos, proteínas y lípidos se transforman en productos que el animal utiliza, ácidos grasos volátiles, proteína y las grasas, pues el proceso de biohidrogenación. Listo. Si nosotros hablamos entonces de todos estos procesos, vamos a hablar también entonces de cada uno de ellos, centrándonos primero en la fermentación. La fermentación, entonces decíamos que se quiebra y se transforma en ácidos grasos volátiles y proteína microbiana. ¿Quién lo realiza? Bacterias, hongos y protozoarios, que son la microbiota que está ahí presente. ¿Cuál es la principal función entonces de esta microbiota? Digerir la fibra, los carbohidratos fibrosos, la producción de proteína y la producción de ácidos grasos volátiles. En ese orden de ideas, entonces nosotros tenemos que en el caso, por ejemplo, de los carbohidratos, se transforman y se fermentan hacia ácidos grasos volátiles que son fuente de energía y de precursores de grasa. En el caso de la proteína, nosotros tenemos entonces que es principalmente fermentada, utilizada, se produce aminoácidos y de los aminoácidos se genera una proteína microbiana que es la que realmente el animal utiliza. Y por último, tenemos entonces los lípidos que son poliinsaturados que sufren un proceso de biohidrogenación que es saturación. Listo. ¿Qué aplicación o qué importancia tiene para nosotros todo este tema o este conocimiento? Nosotros sabemos que si podemos entender la fisiología, podemos generar planes de alimentación completos y diferenciar las materias primas que vamos a utilizar, porque no podemos utilizar las mismas materias primas. Por ejemplo, no podemos alimentar una gallina con solo forraje debido a que no tenemos este proceso de fermentación. Al poder entender esto, nosotros podemos crear realmente planes eficientes y planes de alimentación completos. Como actividad, les voy a dejar una actividad en el foro colaborativo, una actividad colaborativa en el foro de la unidad número 2, en la cual ustedes deben de primero dar respuesta a estas 3 preguntas que se encuentran acá, que es cómo se degradan los carbohidratos fibrosos en el rumen,
cuáles son los aminoácidos, son los aminoácidos esenciales en el rumiante. Y por último, qué efecto tiene que las grasas sufran esta biohidrogenación. Esta la van a hacer ustedes de forma individual, pero a la vez, en el segundo punto, ustedes deben de comentar, deben hacer una revisión bibliográfica y dar respuesta a esto. Posteriormente, en el foro, deben de compartir las respuestas y deben de retroalimentar las respuestas de los compañeros. Vamos a ver algo de lo que adquirimos, del conocimiento adquirido, y vamos a relacionar si nos quedaron claros algunos conceptos que acabamos de ver. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso entonces de estos términos, si yo hablo de proteína, yo sé que la proteína se degrada hacia proteína microbiana. En el caso de los lípidos, yo sé que los lípidos sufren una biohidrogenación. En el caso de la fermentación, sabemos que eso está relacionado con la degradación o quiebra del alimento. Bacterias, hongos y protozoarios hacen parte de la microbiota ruminal y los carbohidratos se transforman hacia ácidos grasos volátiles, ¿cierto? Teniendo claro estos conceptos, entonces es posible que entendamos toda la unidad. Igualmente, como conclusión, tenemos entonces que lo más importante siempre es entender la digestión del rumiante para poder generar planes de alimentación completos y utilizar adecuadamente materias primas para optimizar la producción. En el caso de la digestión del rumiante, tenemos que comprender que es única debido a la fermentación y a la microbiota presente, y que todo lo que nosotros hacemos realmente para el rumiante es realmente alimentar los microorganismos del rumen. Esto es algo que me dijo mi profesor hace 20 años y que el día de hoy continúa vigente. Cuando nosotros alimentamos al rumiante, lo que nosotros estamos haciendo es alimentando la microbiota ruminal. Alguna de la bibliografía consultada y mis datos y contactos por si tienen alguna duda o inquietud referente al tema. Quedo atenta a cualquier inquietud y muchas gracias por su atención.